Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Continuamos haciendo seguimiento de los temas que han tenido lugar a lo largo de esta semana en Ucrania. El mundo entero se estremeció y vio también con terror las imágenes de las muertes de civiles en la ciudad de Bucha, en los suburbios de Kiev, la capital ucraniana. Las imágenes que mostraron una de las caras más terribles hasta el momento de la guerra en Ucrania. Veamos. Aquí 5 cuerpos encontrados atados en un sótano. Aquí una fosa común llena de gente vestida de civil. En Bucha, al norte de Kiev, las autoridades ucranianas presentaron a la prensa lo que denuncian como crímenes de guerra rusos. Reportan que 300 civiles han muerto aquí. El presidente ucraniano, tras visitar la zona, se mostró preocupado. Los ocupantes probablemente tratarán de ocultar las huellas de sus crímenes. No lo hicieron en Bucha cuando se retiraron, pero en otra zona es posible. En Bucha, Kiev no tienen ninguna duda de que Rusia es responsable y se apoyan especialmente en estas imágenes, suministradas por satélites estadounidenses, y muestran los cuerpos de los civiles en la carretera desde mediados de marzo. El Kremlin afirma que los cuerpos fueron arrojados tras la retirada del ejército ruso. Siguen denunciando una puesta en escena. Mientras que las fuerzas rusas abandonaron la zona de Bucha ya el 30 de marzo como parte de un redespliegue, durante los 3 días siguientes el alcalde habló en televisión diciendo que la ciudad estaba volviendo a la vida normal. Las fuerzas ucranianas también aparecieron allí. Se mostraron calles donde no había cuerpos. Las autoridades rusas dicen que documentarán lo que llaman la verdadera naturaleza de los acontecimientos en Bucha. Moscú tiene previsto presentar el martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU pruebas de su no implicación. Rápidamente hubo reacciones a nivel internacional y también señalamientos a Rusia y a su presidente Vladimir Putin, quien es calificado, por ejemplo, por la Casa Blanca en Estados Unidos como un criminal de guerra. Buena parte también de la comunidad internacional calificó estos asesinatos como crímenes de guerra que deben ser investigados. Por lo menos así lo mencionó el canciller alemán Olaf Scholz. El asesinato de civiles es un crimen de guerra. Debemos investigar sin descanso estos crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Armadas rusas. El presidente Putin y sus partidarios sentirán las consecuencias y seguiremos proporcionando a Ucrania armas para defenderse de la invasión rusa. Ya lo decíamos en el reportaje, Rusia ha rechazado las imágenes y dicen que son producto de la falsificación. Por lo que hemos visto, las imágenes de video en muchos aspectos, uno no puede confiar en ellas, porque es obvio. Nuestros expertos del Ministerio de Defensa han identificado signos de falsificación. Los hechos y la cronología de los eventos tampoco respaldan la autenticidad de estas alegaciones. Se suma a todos estos hechos también el repliegue de las tropas rusas que hacen temer una posible escalada más sangrienta en el futuro próximo. También la prolongación del conflicto, los pocos avances de la diplomacia para poder resolver este conflicto, la posibilidad de que existan crímenes de guerra cometidos por ambos bandos y que Rusia amenace la pretensión de algunos países como por ejemplo Finlandia de entrar en la OTAN, lo que hace pensar que se podría abrir otro escenario por lo menos de conflicto y de discrepancias entre Helsinki y Moscú. También genera preocupación en la escena internacional por todo lo que esto conlleva en materia económica y en materia de abastecimiento a escala global. Hoy, en el debate de France 24, analizamos los hechos más importantes a lo largo de esta semana relacionados con la guerra en Ucrania, pero eso sí, hacemos foco en los hechos de Bucha. Estamos hablando de crímenes de guerra. Pues para analizar este tema hemos invitado a Melina Torús, ella es analista internacional, especialista en geopolítica, es secretaria del Departamento de Eurasia del Instituto de Relaciones Internacionales, también es coordinadora del Observatorio de Seguridad y Defensa en el Centro de Estudios de Política Internacional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, por supuesto, en Buenos Aires, la capital argentina, pero desde Madrid, la capital española, se conecta a esta conversación Juan Avilés, él es profesor emérito
Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia allí en el Reino de España. Ustedes también, nuestros televidentes, pueden participar en el debate con sus comentarios y sus preguntas. Pueden hacerlas a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24-ES y @Santilogo, que es mi cuenta personal. Rápidamente les recuerdo, nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas para que participen y sean parte del debate. Comienzo entonces con Melina en la ciudad de Buenos Aires. Primero le doy la bienvenida al programa. Melina, gracias por estar con nosotros. Y comienzo preguntándole por los hechos de la ciudad de Bucha, que es un suburbio de Kiev, la capital ucraniana. Los hechos que están allí, ¿qué es lo que evidencia, a qué nivel y a qué escala estamos llegando en este conflicto entre Rusia y Ucrania, que primero pensábamos que iba a ser un conflicto corto, que iba a ser una captura de Kiev muy rápida, y este conflicto ya pasa más allá de los 40 días? Bueno, buenas noches, Santiago. Un gusto estar con ustedes en France 24 de nuevo. Bueno, ¿qué evidencian estas imágenes? Y evidencian lo más crudo de lo que es la guerra, lo que todos temíamos que llegar a pasar. Todos, como vos bien decías, quizás estábamos recordando a quizás la guerra que fue en Georgia, que en 2008, que duró 5 días nada más y que cumplió sus objetivos, y se logró un acuerdo al fuego que, si bien todavía están las intenciones separatistas de estas regiones de Georgia, hay una relativa paz, por así decirlo. En estos conflictos en realidad nunca hay una paz estable, pero pensamos que quizás podría pasar algo similar en Ucrania, y también recordando los sucesos del 2014. Sin embargo, vemos que esto se está dilatando en el tiempo. Creo que en parte es eso consecuencia de no poder lograr un alto al fuego. Y lo que vemos son estas imágenes que Ucrania denuncia cuando las tropas de Rusia se retiran a fines de marzo. Y esto es lo que estamos viendo. Sí. Supuestamente son acusaciones de ambos lados, como siempre sucede en estas cuestiones. Claro, que ya lo vamos a analizar más adelante, esta narrativa que tiene Moscú en torno a los hechos en Bucha y las denuncias que hace el gobierno ucraniano y la recepción que está teniendo esto en la comunidad internacional. Saludo ahora a Juan Avilés en la ciudad de Madrid, en España. Le doy la bienvenida al programa. Y Juan, su opinión sobre estos hechos, de lo que está sucediendo y lo que hemos visto a lo largo de esta semana, de estas muertes de civiles en la ciudad de Bucha y en otros suburbios de Kiev tras el paso de las tropas rusas. Muy buenas noches, Santiago. Bueno, esto es un aumento del horror de la guerra, pero hay que recordar que desde el principio las tropas rusas han lanzado ataques deliberados contra zonas civiles. Es decir, los crímenes de guerra se produjeron desde el primer día, pero también es un crimen de guerra lanzar misiles contra viviendas, contra colegios, contra lugares que no tienen ningún valor militar. Ahora bien, es incluso más horrible, o nos provoca incluso más rechazo, el ver cómo aparentemente se ha tiroteado a personas al azar en las calles, o lo que es peor, ha habido ejecuciones extrajudiciales, como lo demuestran esos cadáveres con las manos atadas. Es decir, hay un incremento del horror, pero crímenes de guerra lo ha habido desde el primer momento, partiendo de la base que, en principio, una guerra de agresión es ya un crimen contra el derecho internacional. Claro, Juan, continúo con usted para hacer la ronda en sentido contrario y seguimos hablando de esta narrativa. La visión que tiene Rusia y que tiene Moscú, y que las declaraciones que dan los funcionarios del gobierno ruso sobre estos temas es cada vez es más difícil. No sé cuál sea su impresión, pero lo que uno puede notar es que cada vez es más difícil para los rusos mantener una misma versión, y son cambiantes las narrativas en cuanto a los escenarios que se les va presentando. Usted mencionaba los ataques a puntos que no tienen estrategia militar. Eso me recuerda al ataque a un hospital y a un teatro en la ciudad de Mariupol, en el puerto que queda ubicado en el mar de Azov, que son puntos donde claramente no hay ningún tipo de estrategia militar, y hasta que ya fue completamente insostenible para el Kremlin debido a las imágenes de la evidente destrucción de las edificaciones y de los ataques y las muertes y las personas que fallecieron allí. Pues Moscú tiene una narrativa que no puede sostener. Le cuesta mantener al Kremlin estos discursos, quedan desvirtuados ante las declaraciones que dan los funcionarios ucranianos. Sí, evidentemente las declaraciones rusas carecen absolutamente de credibilidad. Afortunadamente,
los medios de comunicación actuales son increíblemente superiores a los de hace muy pocos años, cosas que ocurrían, yo creo que en Yugoslavia a fines del siglo XX, no las teníamos ni una centésima parte igual de documentadas, pasaba el tiempo hasta saber lo que ocurría. Ahora la verdad es que tenemos infinitos medios para saber lo que pasa, están los teléfonos móviles, están las imágenes de satélite, lo sabemos muy bien. Lo que ocurre es que el Kremlin ya desde hace bastantes años, yo creo que sigue una estrategia deliberada de lanzar explicaciones alternativas. Esa incoherencia yo creo que es casi deliberada. Pasó, por ejemplo, hace unos años cuando un avión civil que transitaba sobre el Donbass fue derribado por un misil, con toda seguridad un misil ruso. Bien, sobre eso también dieron diferentes versiones. O sea que tienden mucho a dar versiones diferentes. Yo creo que su objetivo no es tanto convencer como aterrorizar. No convencer, pero sí aterrorizar, tal vez confundir también a la opinión pública. Melina, su opinión en torno a este tema de la narrativa, de lo que ha dicho Moscú sobre estos hechos en Bucha, estas imágenes impresionantes que hemos mostrado en el reportaje al inicio del programa y los reclamos y las evidencias que muestra Ucrania, donde puede haber posibles crímenes de guerra. Pero ojo, aquí hay crímenes de guerra y hay evidencias de ambas partes. Tal cual, como decían tanto vos como Juan, también hay que recordar que estamos ante una situación de emergencia, no solo para el sistema internacional, sino lo que implica para Rusia y para Ucrania. Entonces, a veces resulta difícil continuar con una misma narrativa y justificando tus hechos, tanto a nivel interno como a nivel externo, porque a nivel interno uno necesita generar su apoyo, porque si no tiene apoyo para hacer una campaña militar de estas magnitudes, puede llegar a pasar cosas más inimaginables todavía. Y también hacia el exterior para, bueno, tratar de que las sanciones, evitar las sanciones tan duras como está sufriendo ahora Rusia, o bien también las sanciones que está teniendo a nivel internacional en los organismos internacionales, como seguramente vamos a estar hablando del Consejo de Derechos Humanos. Claro. Melina, continúo con usted. Punto importante de esta semana, aparte de estos hechos de Bucha que le han dado la vuelta al mundo, es el repliegue de las tropas rusas que estaban ya muy cerca de la zona perimetral de Kiev, la capital ucraniana. Han comenzado a replegarse y han regresado muchas de ellas a territorio de Belarus. ¿Esto qué nos puede decir? Que es el gran temor de la comunidad internacional, que esto sea el previo a un gran ataque a mayor escala por parte de los rusos. Sí, yo veo dos opciones en esto. Por un lado, yo creo que la presión que ejercía sobre Kiev, la presencia militar rusa en las afueras de Kiev, en estos suburbios, era más que nada para negociar, traer alguna fuerza militar para apoyo a los términos de negociación diplomática. Que esto lo hacen todos los países que tienen capacidad militar, obviamente. Y por otro lado, en este sentido, puede ser que Rusia haya decidido que el frente de batalla se concentre solamente en el este, en las repúblicas separatistas que ellos reconocen como independientes, o bien, como muchos dicen, una suerte de rearmamiento y para volver a atacar más fuerte todavía. Claro. Juan, su opinión sobre este tema, sobre este repliegue de las fuerzas rusas. ¿Puede ser el principio de un siguiente ataque a mayor escala o puede ser parte de la estrategia o simplemente la estrategia de Moscú no era llegar a Kiev? Yo creo que la estrategia de Moscú era conquistar toda Ucrania. Lleva muchos años el señor Putin repitiendo que Ucrania no existe, que Ucrania es parte de Rusia y que hay que llegar a una reunificación. Por cierto, en contra de un tratado firmado en 1995, el Memorándum de Budapest, en que a cambio de la renuncia de Ucrania a sus armas nucleares, porque en 1995 Ucrania era la tercera potencia nuclear del mundo, entrega esas armas a Rusia, en buena medida por presión occidental, y a cambio de eso hay una garantía que firman Estados Unidos, Reino Unido y la Federación Rusa. Es decir, hay un acuerdo desde hace bastantes años por el cual se comprometieron a, en realidad, seguir lo que se había acordado con la propia Unión Soviética en 1975, es decir, el respeto a las fronteras europeas.
Bien, Putin lleva mucho tiempo diciendo que no lo va a respetar, porque Ucrania no la reconoce como una nación independiente con derecho a autodeterminación. Así es que claramente el intento era ocupar toda Ucrania y la idea es que un ataque muy rápido sobre Kiev podía decapitar al gobierno ucraniano. De hecho, el primer fracaso importantísimo de los rusos fue cuando no lograron asegurar un aeropuerto junto a la capital por el cual podían haber mandado muchas tropas. Así es que su proyecto era conquistar Ucrania. Claramente se han encontrado con una resistencia que no se esperaba, cual dice muy poco en favor de los servicios de inteligencia rusos, o quizá muestre que Putin no les hace caso a sus propios servicios de inteligencia, también es posible, pero lo cierto es que hay una resistencia que también en el fondo nos ha sorprendido a todos. Yo creo que casi todos nos temíamos una rápida victoria rusa. Después de la resistencia se retiran. Bueno, pues hay dos posibilidades. Una, que renuncien a toda Ucrania y lancen una tremenda ofensiva en el Donbass para asegurarse el este y el sur de Ucrania, o que vuelvan a lanzarse sobre Kiev. Desde luego, lo de profeta en estos temas no es una profesión muy segura, pero yo creo que se van a concentrar en el Donbass y en la costa del Mar Negro. Claro, y siempre lo digo yo en este programa, no hay una bola de cristal para saber qué va a suceder. A lo largo de la historia, usted lo ha mencionado, y a lo largo de los últimos años, el presidente Vladimir Putin ha dicho que Ucrania no existe. Muchos analistas, haciendo la investigación para este programa, me encontré con algunos comentarios como estas masacres de ciudadanos ucranianos por parte de fuerzas rusas hacen parte precisamente de esa parte de tratar de borrar del mapa a los ucranianos como parte de la anexión de todo este territorio a la Federación. A lo largo de la historia, Rusia siempre ha tratado de pasar por encima de Ucrania. Usted, como historiador, nos puede dar un poco más de datos sobre diferentes escenarios en los que Ucrania prácticamente ha desaparecido bajo la órbita del Imperio Ruso o de la Unión Soviética o de Rusia. No es la primera vez que pasa. Bueno, vamos a ver. Yo no creo en que las naciones sean entidades eternas, esenciales. Las naciones se crean y desaparecen a lo largo de la historia. En tiempos remotos pues sería difícil distinguir a Rusia de Ucrania. Por otra parte, Ucrania no tiene fronteras naturales claras, entonces quedó muchas veces dividida entre los polacos, los austriacos, los rusos, y en realidad el nacionalismo ucraniano propiamente dicho surge en el siglo XIX y el nacimiento de Ucrania es con la revolución de 1917. Con la revolución de 1917, toda una serie de naciones que formaban parte de ese imperio, gran imperio multiétnico que era el imperio ruso, se afirman y buscan su autodeterminación. Y como hace poco Putin le ha reprochado ferozmente a Lenin y a los bolcheviques, en la Unión Soviética se construye como una unión de diferentes repúblicas, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ya nadie se acuerda, pero en los tiempos de la Unión Soviética, Ucrania tenía presencia en Naciones Unidas como un estado diferenciado, ¿no? O sea que ese es el momento en que surge realmente una entidad estatal ucraniana. En cuanto a la identidad nacional, yo creo que ha ido creciendo desde la independencia claramente, a pesar de que el este es básicamente de lengua rusa, como el propio Zelensky, pero yo creo que esta guerra va a ser la que consagre definitivamente una identidad nacional ucraniana separada. Es decir, que Putin va a lograr lo contrario de lo pues por lo menos ha logrado despertar el nacionalismo ucraniano y que se una para defender a su país. Melina, regreso con usted después de esta explicación y contexto histórico importante para entender este sector del este de Europa, y paso a preguntarle por otro temor que surgió esta semana con los hechos que hemos visto recientemente, y es el posible alargue de la guerra y todas las consecuencias que esto trae. ¿Qué costo tiene el alargue de este conflicto para Rusia, para la Unión Europea, para la misma Ucrania, por supuesto, para Estados Unidos? No, una guerra de larga duración obviamente tiene costos inimaginables, y quizás agregar un dato de color que también para ver y magnificar la importancia de Crimea, por ejemplo, para Rusia. Esta la anexaron a finales del siglo XVIII con Catalina la Grande, y o sea, ya de esa época
se estaban peleando por quién manipulaba y quién controlaba esta región. Era controlada por el Imperio Otomano, pero bueno, o sea, vemos que estos conflictos se remontan hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el costo? Obviamente el costo más grande que tenemos y el que no se puede reparar son las vidas humanas, que la ONU en el día de ayer dijo que murieron alrededor de 1.500 civiles. Ese es el mayor costo que no podemos recuperar. Después tenemos los costos económicos, que por ejemplo también la ONU dijo en el día de ayer o en unos días anteriores, que esta guerra en Ucrania y entre Ucrania y Rusia está provocando que en regiones como África y Medio Oriente la seguridad alimenticia se vea impactada dado la suba de los precios de los alimentos. No solo de los alimentos, sino también del petróleo, el gas, que eso es la energía, y bueno, necesitamos tanto petróleo como energía para transportar los alimentos, lo cual hace que suban aún más los precios. Entonces tenemos, por un lado, las vías, por otro, el aspecto económico y también la incertidumbre a nivel internacional. Claro. Claro, Melina, ¿qué hay de los crímenes de guerra que posiblemente han ocurrido tanto del lado ucraniano como del lado ruso? Las acusaciones van dirigidas principalmente por la comunidad internacional, por Europa, por Bruselas, por Washington, hacia el presidente Vladimir Putin y hacia los militares rusos. ¿Pueden los militares rusos, los altos rangos y el presidente ruso responder por crímenes de guerra, dado el caso que se abra una investigación que ya está en curso, pero que se llegue a un caso como tal, que se encuentren evidencias concretas? Esas cosas son siempre difíciles de probar porque siempre va a haber dos retóricas, hay que ver cuál va a ser la que gana, porque según Rusia, ellos no lo hicieron, son cosas inventadas por Ucrania, y bueno, del lado ucraniano dicen, no, miren, estas cosas que son, esto es lo que pasó. Entonces, es muy difícil que respondan ante la ley, porque tampoco Rusia forma parte de la Corte Internacional de Justicia, Estados Unidos tampoco. Entonces, es muy difícil quizás lograr juzgarlos, o sea quien sea el que haya hecho estos crímenes de guerra, que sí. Cualquiera de las dos partes que lo haya hecho es atroz. Sí. Juan, desde su perspectiva, la mesa de diálogo, las conversaciones y la diplomacia están prácticamente en un punto muerto, avanzan muy lento y son pocos los resultados efectivos para poder terminar con este conflicto. ¿Hay un agotamiento democrático? ¿Hay un agotamiento del diálogo entre Kiev, Moscú, sobre todo un agotamiento de la diplomacia? Bueno, yo creo que a corto plazo hay muy pocas posibilidades de que esas negociaciones lleven a algo. Y evidentemente estos horrores que hemos visto en Bucha, pues lo dificultan aún más porque exacerban todavía más la voluntad de no ceder de los ucranianos. Por cierto, en cuanto a crímenes de guerra ucranianos, hasta ahora lo único que ha aparecido es un vídeo en que parece que soldados ucranianos rematan a un soldado ruso herido. Si es que puede haber habido un crimen de guerra, pero en fin, eso es un crimen de guerra comparado con miles de crímenes en otro caso. Digo, no creo que sea fácil un acuerdo. Yo creo que Ucrania no va a aceptar ceder territorio a Rusia de manera definitiva. Y yo creo que Putin no va a querer quedarse con menos de eso. Así es que yo, en el mejor de los casos, pienso que se podrá llegar a un alto fuego. Un acuerdo de paz definitivo, yo creo que a no ser que haya un cambio de gobierno en Rusia, no lo vamos a ver en bastante tiempo. Lo deseable sería es que hubiera un alto el fuego, que la línea actual se congelara y dejara de morir personas. Pero acuerdo de paz lo veo muy lejos. Melina, Juan, también destacado a lo largo de estos últimos días, incluso en las últimas horas, el anuncio de la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los rusos dijeron que van a seguir defendiendo sus intereses. Rusia en muchas ocasiones simplemente pasa por encima de este tipo de anuncios y de alertas a nivel internacional. Juan, ¿esto qué implicaciones tiene para Rusia, esta suspensión y este anuncio hecho por el portavoz del Kremlin, que dice que simplemente seguirán defendiendo lo que les parece a ellos que son sus intereses? Bueno, a efectos prácticos, la suspensión no tiene consecuencias
apenas, pero sí que es importante a nivel simbólico. La Asamblea General de Naciones Unidas no es un órgano ejecutivo, no dicta disposiciones que obliguen a todos los países, pero sí que representa de alguna manera, como se ha dicho, el Parlamento de la Humanidad, y eso que una gran mayoría de países hayan hecho esta condena a Rusia sí que tiene un valor moral y político, a mi juicio, muy importante. A veces nos pasamos de cínicos, de no dar importancia a la moral. Yo creo que sí la tiene. Y Melina, ¿su opinión? Estoy de acuerdo con Juan 100%. A lo inmediato, o sea, la suspensión tiene efectos de que no puede votar Rusia, pero tampoco puede presentar resoluciones, pero sí tiene un efecto simbólico y diplomático, que son 93 países que se unieron para expulsarlo básicamente a Rusia de un organismo internacional, pero también llama la atención, por otro lado, la cantidad de abstenciones que hubo, que quizás pueda llegar a demostrar la influencia que tiene Rusia en el sistema internacional. Claro, por ejemplo, la votación de México, que llama mucho la atención y ha sido muy criticada en algunos escenarios internacionales. ¿Cómo interpretar esa votación por parte del gobierno mexicano, Melina? Bueno, México es un caso muy especial dentro de América Latina. Está muy cerca de lo que se conoce como la gran potencia, ¿no? Estados Unidos. Y también ha buscado en estos últimos años tratar de no depender tanto del gigante norteamericano, por así decirlo. Entonces yo creo que lo que estaba buscando México es tratar de encontrar un balance, que lo que también llama mucho la atención, no solo de México, sino de América Latina, es que no ha votado en bloque, no hay ninguna región del planeta que haya votado en bloque, lo cual llama mucho la atención. Por ejemplo, acá en América del Sur, Bolivia votó en contra, Argentina, bueno, sabemos que votó a favor, Brasil se abstuvo. Entonces, no hubo una respuesta regional, lo cual llama mucho la atención. Sí. Me salgo un poco de la órbita de Ucrania, Juan, y hablo de un país que anunció en los últimos días también que podría unirse oficialmente a la OTAN, dado el escenario bélico que está presentándose, y es Finlandia, un país que tiene una frontera grande con Rusia. Fue un territorio que incluso perteneció al Imperio Ruso, y desde ya en Moscú ya empezaron a hacerle advertencias al gobierno en Helsinki. Le dijeron que su posible ingreso en la OTAN puede ser un error estratégico y que eso obligaría a que Rusia viera a Finlandia inmediatamente como un objetivo. ¿Qué alertas nos deja no solamente para Finlandia, sino para otros países que tienen frontera con Rusia, y qué alertas le deja a la OTAN? Bueno, Finlandia fue un tiempo rusa, se independizó con la Revolución del 17 y convendría recordar que en 1940 Stalin atacó a Finlandia y no consiguió someterla. Después de la Guerra Mundial tuvo un estatus de neutralidad. Bien, los finlandeses como los suecos se sienten claramente inquietos por la presencia en sus fronteras de una gran potencia con 6.000 ojivas nucleares dispuesta a invadir países vecinos, dispuesta a decir a sus vecinos lo que tienen que hacer y no hacer. Y por tanto, tanto en Finlandia como en Suecia hay un cambio en la opinión favorable a la incorporación a la OTAN. En realidad Suecia venía teniendo un gasto militar muy elevado porque hace mucho tiempo que se sentían preocupadas, hace bastantes años. Entonces es lógico que pretendan incorporarse a la OTAN y probablemente se incorporarán. Las amenazas rusas no creo que les vayan a disuadir. Por cierto, lo que sí fue un error terrible fue cuando en 2008 se buscó una vía de medio, que fue decir a Georgia y a Ucrania que podrían entrar, pero al mismo tiempo no se puso en marcha el mecanismo de adhesión, con lo cual quedaron señalados como posibles miembros de la OTAN, lo cual incrementó la paranoia de Putin y la dirección rusa, pero por otro lado no se les dio una garantía. Yo creo que en este caso probablemente vayamos hacia una adhesión rápida. Una adhesión rápida por parte de Finlandia y Suecia en la OTAN puede ser un escenario posible. Me quedan ya pocos minutos para finalizar el programa. Quiero cerrar hablando de las sanciones, las más recientes sanciones que han impuesto tanto la Unión Europea como Estados Unidos a más entidades financieras rusas y a dos personajes muy particulares, las dos hijas del presidente Vladimir Putin. Las sanciones tienen efecto, vemos cada semana que Bruselas y Washington imponen más sanciones, pero los efectos no se ven de manera inmediata. ¿Cuándo va a empezar a dar resultados
que es lo que está buscando precisamente la Unión Europea y Estados Unidos sobre Rusia. Melina. Bueno, lo de las sanciones es un tema que ya viene desde el 2014, vimos que eso no había surtido mucho efecto, pero lo que llama la atención es la dureza de ahora de estas sanciones, que en el corto plazo, o sea, en estos meses que estuvimos viendo, no tuvieron mucho efecto, salvo más en el intercambio comercial, el tema del SWIFT, porque Rusia ya se estaba preparando para el peor escenario, estuvo aumentando sus reservas en oro, también estaba probando un sistema similar al SWIFT, pero respaldado por China. También hizo unos ejercicios militares el año pasado, donde comprobaba qué sucedería si, por ejemplo, Rusia se desconectaba del Internet global, qué sucedería con todo el país. Y bueno, nada, vemos que Rusia estaba preparándose para un escenario que sea catastrófico, pero hay que ver qué va a suceder al mediano y largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que... Es hacer un poco de futurología, que no sabemos qué va a suceder. Claro. Y su opinión, Juan, antes de pasar a las conclusiones sobre este tema de las sanciones. Las sanciones económicas siempre tienen un efecto lento, pero no me cabe la menor duda que ya se está notando y que el Producto Interior Bruto ruso va a caer este año. Lo que pasa es que eso va a generar un cambio en la política rusa, está por ver, ¿no? Por otro lado, la sanción realmente devastadora sería que Europa dejara de comprar el gas ruso. Y eso es muy complicado por la locura de algunos países europeos, notoriamente Alemania, que optaron por esa fuente de suministro sin darse cuenta lo que se estaba cociendo en Rusia. O sea que, bien, las sanciones van a hacer mucho daño rusa, pero no sabemos cuánto. Los europeos vamos por el 5º paquete de sanciones, está aprobado exactamente hoy, ¿no? Esto va a hacer daño. Va a hacer daño, pero sin duda alguna la fuente de financiación del gobierno ruso es el suministro de gas a Europa. Y, por ejemplo, Alemania consume, o del gas que consume, el 40% viene de Rusia. Me queda un minuto para las conclusiones. ¿Qué va a suceder? ¿Qué más vamos a ver? Ya lo había dicho, no tenemos bola de cristal para ver el futuro de este conflicto, pero desde su punto de vista, Melina, ¿qué puede suceder? Yo creo que también retomando un poco lo que decía Juan, que yo estoy de acuerdo, es que lo máximo que vamos a poder lograr va a ser un alto al fuego y va a pasar a conformarse otro de los conflictos congelados del espacio exsoviético que ya tantos conocemos, como Transnistria, Osetia y Abjasia. Para mí ese es el escenario más real. El escenario ideal sería un alto al fuego, un acuerdo de paz. Un alto al fuego. Y Juan, su conclusión, ¿qué vamos a ver más adelante? ¿A dónde podríamos llegar en este conflicto? Bueno, de acuerdo con Melina, con lo cual no me repito. Lo que sí que quería añadir es que Rusia ha entrado en una vía de la cual es deseable que salga pronto, pero yo no creo que vaya a salir pronto. Ha hecho una opción realmente terrible. Y en cuanto a Europa, creo que esto lo que va a suponer es un reforzamiento de la integración europea y que la integración europea vaya camino de convertirse también en un factor militar. Por ejemplo, en Alemania. Claro. Esto es una gran novela y rompe con muchos años de lo que venía pasando en Europa. Pues a Juan y a Melina les agradezco mucho por este análisis para la audiencia de France 24 en América Latina. Muchas gracias a ustedes por la sintonía. La producción del programa estuvo en manos de Luis Fernando Montes y la producción de invitados de Tania Herrera. En nombre del equipo y en nombre del máster de producción también les agradecemos la sintonía. Siga con nosotros.